Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Una vez más, estamos alegres de estar acá y exaltar el nombre del Señor en esta mañana. Yo quiero invitarle a que ahí en su hogar pueda unirse a nosotros con su familia. Y antes de empezar con cantos de alabanza, vamos a decirle: Señor, tu fidelidad, Señor, ha sido grande. Hemos visto la mano poderosa del Señor durante estos meses y confiamos en que el Señor seguirá siendo fiel durante este tiempo que está por venir, un nuevo año. Así que es un buen momento para agradecer al Señor. Decirle: Señor, tu fidelidad ha sido grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Démoslo una vez más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad
como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Levante su voz y dígalo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tómese un momento para agradecer al Señor todas sus bondades. Él ha sido fiel. Su misericordia es para siempre. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Hemos visto tu mano poderosa, Señor, sobre este tiempo. Hemos visto, Señor Jesús, tu consuelo, Señor Dios, ante las dificultades. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tiene la libertad de poder darle palmas al Señor ahí en su hogar y decir amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mano quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mano quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza,
perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mano quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mano quiero ser, En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. mano quiero ser, En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Te exaltamos, Señor Jesús. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar.
Señor, por la libertad que nos das. gloria a ti, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. A ti sea la gloria, Señor Jesús. A ti la gloria, Señor Jesús. Tu fidelidad, Señor, es grande, es incomparable, Señor.
empezar por probar su fidelidad. Es la forma que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, hasta su fidelidad. Fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. En su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. basta su fidelidad. Tu fidelidad, Señor, ha sido grande. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la congregación, Señor, de vida abundante.
Gracias, Señor, por los ministerios, Señor Jesús, que a través de este tiempo, Señor, pudieron seguir llevando tu palabra, Señor Jesús. Y pudimos ver tu misericordia, tu fidelidad, Señor, cada mañana, a cada anochecer, Señor Jesús. Pudimos sentir tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque pudimos exaltarte, porque pudimos, Señor Jesús, poder seguir conectados, Señor, a través de los medios que tú nos permitiste, Señor Jesús. Por los que realizaron, Señor Jesús, las transmisiones, bendícelos grandemente. Señor, los que llevaron tu palabra, Señor. Los que le llevaron la palabra a los niños también, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, por las familias, Señor Jesús. Por tu misericordia, Señor. Por los que, Señor Jesús, participaron, Señor, en alabanza. A ti damos gloria, Señor Jesús. Y como dice tu palabra, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso. Que tu fidelidad, Señor, ha sido grande. Digámoslo una vez más: fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y les enviamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga grandemente. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gran privilegio poder estar delante de ustedes para agradecerle a Dios su infinita misericordia. Como ustedes saben, a través de la pandemia, pues el COVID llegó a mi vida y fue una situación demasiado extrema, pero en ningún momento dejamos de ver la misericordia de Dios. Recibimos tanta bendición, hermanas, que no cabía más bendición sobre la mesa. Yo no pude verlo porque estaba en una situación muy mala, pero mis hijos pudieron ver la misericordia, la fidelidad y el gran amor de Dios y de muchas personas que nos ayudaron. Por eso, hermanos, yo en esta mañana no puedo dejar de decirles que Dios es lo único real y verdadero en nuestra vida. Él nunca nos dejará. Hay una porción que dice que Jesús nos dio, en Jesús hay vida y vida eterna y vida en abundancia. Y yo lo puedo declarar, mis hermanos, porque es vida en abundancia la que el Señor me regaló en este año. Que Dios los bendiga. Espero que este fin de año para todos esté lleno de paz, de armonía, de unidad en familia, y que el próximo vendrá todo con más calma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
buenos días, hermanas y hermanos. Es un verdadero privilegio, es una bendición estar con ustedes esta mañana. Esta mañana estamos cerrando un ciclo de contenido que era expectativa de nuestro hermano pastor que pudiéramos comunicar a la iglesia a través de este tiempo de exposición de la palabra. Y el tema general ha sido la obra de Jesús. Y esta mañana el tema lo vamos a identificar como la obra de Jesús, una historia en curso. Durante el mes de diciembre siempre es muy frecuente, y gracias a Dios por eso, escuchar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y durante este mes, los temas que estuvieron siendo compartidos, pues en el primer domingo el pastor nos habló acerca de que la identidad de Jesús fue cuestionada, y aún por el mismo Satanás, pero también por otros actores sociales de su época. Luego el pastor de jóvenes, el hermano Paquito, nos hablaba sobre la naturaleza de la salvación y él la definía como Jesucristo mismo. Y en el tercer domingo, nuestra hermana Vilma nos predicaba sobre el propósito de la venida de Jesús. Y estos mensajes de alguna manera han sido vinculados al momento de la celebración de la Navidad, que su énfasis, su propósito, su sentido es precisamente celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y esta mañana vamos a dar continuidad a este tema. Toda el sentido de la iglesia tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, su obra y la forma como nosotros nos identificamos. Dios es un Dios de relación, y algunos teólogos identifican que no se puede considerar a Dios sin su relación con el hombre, ni al hombre sin su relación con Dios. Y la venida del Señor Jesucristo es una profecía cumplida, como vamos a ver a lo largo de este tiempo de meditación. Es una profecía que había venido siendo comunicada a lo largo del tiempo, y es muy preciso su detalle a lo largo de la palabra de Dios, desde su nacimiento virginal hasta su muerte y resurrección. Y esta mañana que estamos cerrando este ciclo, viene a mi mente la opinión del doctor Ray Dunning, que es uno de los teólogos del siglo pasado muy significativo para la Iglesia del Nazareno, y él hace mención de que una teología, una consideración de la enseñanza bíblica tiene que tener para su autenticidad, estar basada en los eventos pasados, estar identificada, ambientada con los eventos presentes, pero también estar identificada con los eventos futuros. Y es en esa relación que puede informarnos acerca de lo que ha sucedido, que puede exhortarnos y transformarnos en nuestro momento presente, pero también puede darnos esperanza. Y cuando este énfasis lo ponemos en la vida de Jesús, en la vida de Cristo, estamos pues hablando de una rama de la teología que la conocemos como la cristología. Y es algo de lo que vamos a hacer esta mañana y de lo que hemos venido haciendo durante este mes. Quiero entonces invitarlos a que cierren sus ojos y que pidamos por un momento la dirección de Dios. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de estos medios para poder meditar sobre tu palabra. Y de manera particular, Señor, gracias porque tu palabra dice que donde dos
o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y nosotros queremos hacer que esta reunión que ahora tenemos a través de estos medios sea una reunión que tenga tu presencia. Gracias porque tu promesa es fiel y sé que estás en medio de nosotros. Háblanos a cada uno conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Empecemos entonces a través de este recorrido con el nacimiento y el ministerio del Señor Jesucristo. Fue anunciado por Isaías, y en el capítulo 7 y el versículo 14 de Isaías leemos: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este anuncio que fue dado a la Virgen María es de por sí un anuncio difícil de comprender. Ella, cuando lo recibió de esta manera, fue turbada, pero para el tiempo en el que el profeta Isaías lo comunicó, era algo verdaderamente interesante, muy difícil de comprender. Y esta profecía, según los estudios, es confirmada cerca de 750 años después, y es lo que leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 1 y los versos 22-23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No cabe duda que pensar en un nacimiento virginal es algo difícil de comprender. Lo es ahora y lo era también en aquel tiempo. Y la Virgen María, que era una joven que estaba en el desarrollo de su vida, con mayor razón se sentía confundida acerca de esto que había sido dicho. Pero la profecía de la venida del Señor Jesús tenía muchos eventos que iban confirmando que ese propósito del Señor se estaba cumpliendo. Y lo vemos en otro evento que también es muy significativo, y lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y los versos 2 y 3. Dice: como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aquí en este pasaje estamos viendo cómo los evangelios van haciendo referencia a aquellas palabras profetizadas. Y cuando vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, ahí en el versículo 22 y 23, vemos el testimonio del mismo Juan hablando acerca de lo que era su presencia y su razón de su ministerio. Algunos le dijeron entonces: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?, le preguntan a Juan. Y él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y estos dos pasajes de los evangelios de Marcos y Juan están haciendo referencia a un pasaje que estaba registrado en la profecía de Isaías. Ya hemos identificado esto cerca de 750 años antes, en Isaías 43, y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces estos eventos pasados nos van identificando acerca de la historia que se va desarrollando en relación al Señor Jesús. Y el Señor Jesús entonces nació de la Virgen María, como lo hemos conmemorado este 24 de diciembre, y como en su prédica con mayor especificidad, con mayor particularidad, el pastor nos hablaba acerca de ese nacimiento. Y cuando pensamos en el Señor Jesús, pensamos en toda su trayectoria, pero en Lucas específicamente, el capítulo 2 y el verso 40 y el verso 52, ahí se nos sintetiza qué pasa desde el nacimiento del Señor Jesús hasta el momento de su ministerio. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría
y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta era la trayectoria del Señor Jesús. Había nacido de la Virgen María. Y es interesante porque el Señor Jesús era reconocido como un niño en su comunidad donde vivía, era hijo de María y también era reconocido como hijo de José. Y es interesante porque han escuchado ustedes que a los que tienen por nombre José les dicen Pepe. Y la identificación que hay de esta expresión de por qué decirle Pepe es porque es la expresión de padre putativo. Y padre putativo se le llama a alguien que se le reconoce como el padre legítimo sin serlo. Y eso era José. Miren qué interesante. Entonces el Señor Jesús ha crecido y cuando vemos en el libro de Lucas el capítulo 3 y los versos 21 y 22 dice de la siguiente manera: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor Jesús nos da en este momento, como parte de su obra en la tierra, un ejemplo de obediencia. Él no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, él va y el mismo Juan se niega a bautizarlo, pero él le dice: así tiene que ser. Y el Señor Jesús es bautizado. Y con este acto de obediencia, el Señor Jesús confirma y establece uno de los sacramentos que la Iglesia ha reconocido a lo largo del tiempo, el bautismo. Y es interesante porque el Señor Jesús, a partir de que tiene esta manifestación pública de ser el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, expresado de manera audible por Dios mismo, Jesús inicia su ministerio. Y es un ministerio que va a estar marcado por características muy particulares, por una serie de contradicciones. Desde que él inicia su ministerio, él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para... Y habla de las razones por las cuales ha venido. Y entonces, miren qué interesante, el Señor Jesús sana a los enfermos y es cuestionado por sanarlos en un momento inoportuno. El Señor Jesús libera de demonios y es cuestionado y es acusado de ser o estar endemoniado. El Señor Jesús perdona pecados y es calificado como pecador y como malhechor. Entonces, en estos eventos que estamos repasando acerca de la vida de Jesús, estamos viendo la obra que Él vino y que hizo entre nosotros. Pero es interesante porque a pesar de estas contradicciones que se manifestaban en la vida de Jesús, Él enseñó igual para todos. Enseñó a gentiles, a judíos, enseñó a personas pobres, a personas poderosas. Él comunicaba su enseñanza de manera amplia a personas rechazadas, no importaba cuál era la característica. Y así lo vemos en un momento dado que Él enseña a los judíos, como el caso de la pecadora que viene y unge sus pies y dicen: si supiera que ella es pecadora no lo aceptaría, pero él dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces ellos se sienten cuestionados por eso, pero también lo vemos cuando él sana a los leprosos y solo uno regresa y dice: y solo un extranjero, porque igual él había sanado a judíos y a samaritanos que eran rechazados. Pero él se sorprende de la fe aún de personas que no tenían ni siquiera aprecio entre los judíos, como el centurión romano, que él dice: di la palabra porque no soy digno que entres bajo mi techo. Y Jesús se admira de su fe. Jesús entonces enseña para las diferentes personas, para el que quiera tomar su palabra, pero una cosa se hace evidente, y es que el Señor Jesús enseña una nueva forma de vivir. Una nueva forma de vivir que es desafiante. Ama a tus enemigos.
pero es esperanzadora porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así en el Sermón del Monte, registrado en los capítulos del 5, 6 y 7 de Mateo, vemos donde el Señor Jesús está haciendo la enseñanza al pueblo y el pueblo está aprendiendo esa nueva forma de vivir, esa forma desafiante que el Señor Jesús trajo. Pero el clímax de su obra no ha llegado. Él ha sanado enfermos, Él ha liberado de demonios, Él ha perdonado pecados, Él ha sido cuestionado, pero el clímax de su historia aún no ha llegado. Y esta llega hasta el momento en el que aquellos que fueron sanados, aquellos que fueron liberados, aquellos que fueron alimentados, habrían de traicionarlo con el corifeo, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué tenía esto que ser así? Y es que cuando el Señor Jesús desafía a sus discípulos preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? También les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro sale al paso y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros recordamos la historia a la que estamos haciendo referencia, habremos de recordar que al niño que nació en la primera Navidad le fue puesto por nombre Jesús. Pero ahora cuando preguntan por él, no acontece como en otros casos cuando dicen, este es Josué, hijo de Nun, este es un judío, hijo de alguien, que identifican la ascendencia, sino que en este caso dicen, tú eres el Cristo. Y es que la palabra Cristo tiene una connotación distinta, no es exactamente un nombre, es más bien una función. La palabra Cristo es la palabra que en griego recogía la idea que en hebreo se utilizaba para la palabra Mesías y que quería decir ungido. Y entonces Pedro está diciendo, tú eres el ungido, y es que él era el Cordero de Dios. El Señor Jesús, entonces, en su obra había venido para que a través de él pudiera haber remisión de pecados, porque el principio bíblico decía, el principio divino decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y Jesús venía a ser el Cordero que habría de ser sacrificado. Terminemos esta primera etapa de los eventos pasados recordando que Jesús fue reconocido como sacerdote. Cuando el Señor Jesús nació, le llevaron incienso. Y el incienso era aquel recurso a través del cual los sacerdotes presentaban los sahumerios delante de Dios, con lo que se honraba a Dios. Y era la forma como los sacerdotes presentaban la adoración del pueblo. Jesús fue reconocido como sacerdote, pero también recibió oro, que era el regalo que recibían los reyes. Jesús fue reconocido como rey. Aún hasta el último momento antes de ser sacrificado, cuando le preguntan, ¿tú eres el rey de los judíos?, él dice, tú lo has dicho. Y también fue reconocido como profeta. Muchas veces le fue dicho, le fue reconocido como profeta, sus características, sus actitudes, sus mensajes. Aún la samaritana le dijo, me parece que tú eres profeta, Señor. Jesús entonces, el sacerdote, el rey, el profeta. Consideremos algunos eventos presentes y que son los que tienen como propósito exhortarnos y estimularnos a la transformación. Y empezaremos por situarnos en el momento de la muerte del Señor Jesucristo. Él fue injustamente sacrificado con un sufrimiento extremo, tanto que cuando él estaba en la víspera de ser crucificado, de ser capturado, él expresaba su angustia por lo que habría de suceder.
pero Él fue injustamente juzgado, fue cruelmente crucificado, fue muerto y fue sepultado. Si nosotros consideráramos la historia de un personaje, tendríamos que identificar que por mucha que haya sido su grandeza, ahí habría de terminar su historia. Se cuenta de un gran conquistador, creo que era Aníbal, que él pidió que cuando lo enterraran fuera alguien identificando que cuando nos morimos no llevamos nada. Y es que esa es la realidad de la historia humana. Cualquier personaje común habría llegado ahí a su fin. Y es interesante porque Satanás mismo creyó que había triunfado sobre Jesús cuando Él murió en la cruz. Vemos en el Salmo 91, 11, 12, las palabras que utilizó Satanás mismo para tentar al Señor Jesús. Él dijo a Jesús, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Él trató de tentar a Jesús y de hacerlo caer en sus redes de engaño, pero Jesús lo reprendió. Pero Satanás en este momento creyó que él había triunfado. Y es que la cruz era un símbolo a través del cual se castigaba a los malhechores y se comunicaba a todos los demás que una conducta perversa sería castigada de esta manera. Jesús mismo, llevando nuestro pecado en la cruz, sintió la separación del Padre y fue eso lo que lo llevó a exclamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó entonces esa muerte, pero en el libro de Juan, en el capítulo 19 y el verso 30, encontramos una de las expresiones más significativas de la historia de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice la palabra, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿A qué se refería el Señor Jesús cuando dijo consumado es? Se refería a que la obra a la cual Él había venido a hacer a esta tierra se había cumplido, porque a través de su muerte en la cruz del Calvario había pagado el precio por nuestros pecados. Con ese sufrimiento, con ese sacrificio extremo al cual había sido sometido, Él había pagado el precio. Y Satanás creyó que tenía la victoria. Igualmente los acusadores falsos, los judíos que lo habían acusado y que lo habían crucificado, los soldados que lo habían asegurado de tal suerte que pudiera llegar hasta el momento de su muerte, y aún sus discípulos mismos habían experimentado la pérdida de esperanza. Pero la historia estaba en curso. La obra de Jesús era una historia que estaba en curso y que hoy está en curso. Al tercer día, unas mujeres que le amaban fueron al sepulcro para ungir su cuerpo y para poder hacer un arreglo adecuado de él por el aprecio que tenían y querían que su cuerpo pudiera estar adecuadamente preparado para quedar en ese sepulcro donde habría de permanecer el resto del tiempo. Pero la historia estaba en curso. Él no estaba ahí. Él había resucitado. Y el Señor Jesús, después de haber resucitado, se presentó a sus discípulos y aprovechó este tiempo para hablarles del reino. Dice en Hechos capítulo 1 y el verso 3, a quienes también, hablando de sus discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es interesante que la vida de Jesús es estudiada por muchas personas y hay muchos acontecimientos bíblicos que son cuestionados, pero ¿saben qué es interesante? Uno de los eventos que no es cuestionado de ninguna manera es la resurrección del Señor Jesucristo, por la cantidad de pruebas y, como dice el escritor de Hechos, indubitables, que no dejan duda.
El Señor Jesús aprovechó este tiempo para explicarles su misión. Entonces, la muerte en la cruz de Jesús es el ahora de la obra de Jesús como recurso de salvación. El Señor Jesús resucitó, pero su muerte en la cruz del Calvario sigue teniendo la vigencia salvadora, la vigencia del sacrificio redentor para la vida de nosotros los humanos. El Jesús, el niño Jesús de la primera Navidad, era ese Jesús que había sido muerto en la cruz del Calvario y que era el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una historia en curso, porque en el ahora de la obra de Jesús, a ti y a mí nos toca decidir en relación a este plan de salvación, a este propósito por el cual el Señor Jesús vino. Su palabra dice que Él vino para salvar lo que se había perdido. Y esto es lo que nos exhorta a nosotros ahora. Nos exhorta a buscar de Dios, a buscar vivir conforme a Él le agrada. Y es la necesidad de transformar nuestras vidas de tal manera que podamos agradarle a Él y ser satisfactorios en nuestro proceder por medio de la guianza del Espíritu Santo. Dentro de ese contexto, de que la historia de Jesús es una historia en curso, encontramos en el libro de Hechos, en los versículos 11 y 12, que dice de la siguiente manera: los discípulos de Jesús estaban observando cuando el Señor Jesús era ascendido al cielo. Y ellos estaban viendo hacia el cielo cómo el Señor Jesús se iba, pero esa escena es interrumpida por unos ángeles. Y dice la palabra que ellos les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén. En este tiempo de Adviento, en la víspera, en la espera, en la antesala de la Navidad, el hermano pastor nos estuvo orientando acerca de la expectativa que deberíamos tener para estar con disposición y con comprensión y con alegría, esperando el tiempo en el que habríamos de reunirnos en esta celebración de la Navidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos explicaba la expectativa que debemos de tener sobre la segunda venida del Señor Jesús. Y es que esta segunda venida es la que fue anunciada ahí a los discípulos cuando el Señor Jesús fue ascendido y los ángeles le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes vendrá como le habéis visto. Muchas escenas en la palabra de Dios, en la Biblia, acerca de los tiempos futuros nos son mostradas. Hay en las profecías del Antiguo Testamento, en las mismas enseñanzas del Señor Jesús, en el capítulo 21 de Lucas, hay una descripción que el Señor Jesús hace sobre los tiempos finales. Y este mismo año nosotros hemos estado viendo eventos que nos van comunicando que los tiempos se están marcando. Pero una de las escenas en las que la palabra de Dios nos ilustra acerca de lo que habrá de ser, que es una de las escenas para mí de las más hermosas, la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y los versos 9 y 10. Dice la palabra de esta manera: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta misma escena es
recreada en una de las alabanzas que personalmente me impresiona y que creo que puede ilustrar nuestra expectativa sobre lo que habrá de ser la segunda venida o nuestro encuentro con el Señor cuando Él nos llame a su presencia. A veces cuando nosotros pensamos en el tiempo de la muerte, nosotros hemos desarrollado la idea de que el tiempo de la muerte es un tiempo no deseable. Sin embargo, la muerte es uno de los elementos de la vida en los cuales se hace manifiesta la oportunidad de ver al Señor. Y este contenido que quiero compartir con ustedes es una alabanza hermosa, bastante antigua, que se titula La iglesia sin mancha ni arruga. Y dice de la siguiente manera: ¿quiénes son los que han venido y hacia dónde marcharán? De pureza van vestidos, ropas blancas llevan ya. ¿Puedes escuchar los cantos que conmueven todo ser? Es el grupo de los santos que al Cordero quieren ver. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. No te asustes en las tristezas, nunca cedas ante el mal. Triunfarás en tus pobrezas, tendrás gozo celestial. El pendón de tu alabanza debes hoy enarbolar. En tu Rey pon tu esperanza, Él victoria te dará. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Cuando pensamos en esta multitud de personas que ropas blancas llevan, ya pensamos, ¿y quiénes están ahí? Pues en esta misma congregación hemos visto a nuestra hermana Blanquita, que ya está en la presencia del Señor, a nuestra hermana Elvira, que ya está en la presencia del Señor, a nuestra hermana Sandrita, que ya está en la presencia del Señor, a nuestra hermana Beli, que ya está en la presencia del Señor, a mi padre, a mi madre, y yo quiero estar ahí. Y el tiempo de prepararnos es ahora, el tiempo de tomar esa salvación tan grande como dice el apóstol Pablo que tenemos a través del Señor Jesucristo es ahora. Es la oportunidad de prepararnos para estar allí. Cuando llegamos a este momento, la pregunta es, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Y no sé quiénes están escuchándonos, quiénes están viéndonos, pero yo quisiera esta mañana, si alguien de quien nos ve no ha aceptado al Señor Jesús y quisiera tomar esta oportunidad de salvación, miren, en este momento para nosotros es muy sencillo, a pesar de tener una trascendencia tan significativa en la eternidad, hoy es sencillo. Hoy es sencillo. Y es solo de tomar nuestra decisión. Y yo quiero invitar a quien nos ve y que no tiene a Cristo en su corazón, a que cierre sus ojos y que hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero quiero que me perdones y me ayudes a vivir como a ti te agrada. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Amén. Si tú has hecho esta oración, te invitamos a que por estos medios te conectes con esta iglesia y que podamos darte la ayuda como comunidad de fe. Debemos recordar que con aceptar al Señor Jesús, también tenemos la oportunidad y el compromiso de compartir esto con otros. Quisiéramos que nuestras familias, que nuestros amigos y aún personas que no conocemos pudieran ser beneficiarias de esta obra del Señor Jesucristo. Compartamos esta oportunidad de salvación. Hermanos y hermanas, que Dios guarde y guíe en nuestras vidas, que nos conforte en nuestras tristezas y necesidades, pero nos revele la victoria en la cual nos hace vivir y la felicidad en la que habremos de vivir, para que esto nos afirme y nos dé convicción.
Oremos. Padre nuestro que estás en gloria. Esta mañana, una vez más, hemos recordado la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Te pedimos que tú afirmes nuestra fe, que tú afirmes nuestra convicción, que nos ayudes a vivir como a ti te agrada. Nos encomendamos en tus manos en medio de un tiempo en el que las manifestaciones del fin se hacen evidentes, pero Padre Santo, en donde tu gracia, tu bondad, tu misericordia también sobreabunda. Gracias porque podemos confiar en ti. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos gozamos en esta mañana por entonar estos preciosos himnos. En esta oportunidad cantemos el himno 142, La Iglesia sin mancha ni arruga. Sigamos entonando el himno 111, Dulce Comunión. Oh,
número 152, La lucha sigue.